¿Alguna vez te has preguntado por qué, en ciertos momentos de la vida, los desafíos parecen multiplicarse y las respuestas de Dios parecen distantes? ¿Y si te dijera que esos momentos de dificultad no son señales de abandono, sino que Dios te está preparando para algo mayor? Muchas veces, lo que sentimos como caos es, en realidad, una prueba divina. Dios, en su sabiduría, nos pone en pruebas no para destruirnos, sino para fortalecernos, moldearnos y elevarnos espiritualmente. Piensa en esto. ¿Y si los momentos más difíciles fueran el reflejo de que Dios está trabajando en silencio en ti, forjando una fe más sólida y un carácter más profundo? La Biblia nos muestra claramente que las pruebas son una parte esencial de nuestro crecimiento espiritual. No son fáciles, pero son necesarias. Nos purifican, como el oro refinado en el fuego, y revelan quiénes somos realmente ante Dios. En este video, te mostraré 5 señales poderosas, según las Escrituras, de que Dios puede estar probándote en este preciso momento. Si identificas estos signos, podrás encontrar paz y propósito incluso en las pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 2 nos recuerda: «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas». Sí, gozo, porque estas pruebas son en realidad oportunidades para acercarnos más a Dios y comprender su plan más grande para nuestra vida. Entonces, si estás pasando por un periodo de desafíos, no pierdas la esperanza. Estos momentos pueden ser una señal de que Dios está preparando algo grandioso para ti. Quédate conmigo hasta el final de este video y descubre cómo estas pruebas pueden ser el comienzo de una nueva fase en tu caminar con Dios. Una fase de mayor fe, más fuerza y sobre todo más confianza en su plan perfecto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Cuando hablamos sobre las pruebas de Dios, debemos entender que no son castigos, sino herramientas que Él usa para nuestro crecimiento espiritual. Dios nunca nos prueba para que fracasemos, sino para fortalecernos, refinarnos y acercarnos más a Él. Estas pruebas pueden venir de varias formas, y es esencial reconocer que, muchas veces, ocurren en los momentos en que menos lo esperamos. Un punto importante a considerar es que, en las Escrituras, las pruebas de Dios siempre tienen un propósito. Piensa en Abraham, por ejemplo. Fue probado cuando se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Esto puede parecer una petición imposible, pero Dios estaba sondeando el corazón de Abraham, probando su fe y obediencia. ¿El resultado? Abraham fue considerado justo por su fe, y Dios lo bendijo abundantemente. Esto nos enseña que las pruebas de Dios están diseñadas para sacar lo mejor de nosotros y llevarnos a nuevos niveles de fe y confianza. Otro punto crucial es que las pruebas de Dios suelen disfrazarse de desafíos que, a primera vista, pueden parecer injustos o insoportables. Nos hacen cuestionar, dudar y a menudo nos dejan al borde de la desesperación. Pero es en esos momentos cuando Dios está más cerca, trabajando en nuestro carácter y preparándonos para algo más grande. Así como el oro es refinado por el fuego, nuestra fe también es purificada y fortalecida por las pruebas. Dios también usa estas pruebas para revelar áreas de nuestra vida que necesitan ser corregidas o mejoradas. A veces, es a través de una prueba que nos damos cuenta de que dependemos demasiado de nosotros mismos y que necesitamos entregarlo todo a Dios. Otras veces, la prueba nos muestra que debemos ser más pacientes o nos ayuda a desarrollar una confianza más profunda en su provisión. Otro punto importante es el carácter de Dios en las pruebas. Dios nunca permitirá que enfrentes una prueba mayor de lo que puedes soportar. Como está escrito en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar». Esto significa
que incluso en los momentos más difíciles puedes estar seguro de que Dios está en control y que ya ha preparado el camino para que superes la prueba. Estas pruebas son oportunidades para que crezcas, confíes más en Dios y veas su fidelidad manifestarse de manera poderosa en tu vida. Aunque puedan ser dolorosas y desafiantes, también son señales de que Dios está actuando activamente en tu caminar, forjando una fe inquebrantable. Una de las señales más comunes de que Dios te está probando es la prueba de la paciencia. Esto sucede cuando Él nos pone en situaciones en las que nos vemos obligados a esperar. Puede ser la espera de una respuesta, una bendición o incluso un cambio en nuestra vida que parece no llegar. Esta espera puede ser desafiante y a menudo frustrante, pero lleva un propósito mayor. Dios usa estos momentos para desarrollar en nosotros la virtud de la paciencia y al mismo tiempo fortalecer nuestra fe. La paciencia es una de las cualidades más difíciles de cultivar, especialmente en un mundo que nos incentiva constantemente a buscar resultados rápidos e inmediatos. Queremos todo para ayer: un ascenso en el trabajo, una relación restaurada, una curación o una solución a nuestros problemas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios tiene su propio tiempo, el Kairos, el tiempo divino, que no necesariamente se alinea con nuestro calendario. Y es en este momento de desajuste entre nuestro deseo de rapidez y el tiempo perfecto de Dios que somos probados. Uno de los mayores ejemplos bíblicos de la prueba de la paciencia es la historia de Abraham y Sara. Dios le prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones, una promesa tan grandiosa que parecía imposible de cumplir, especialmente considerando que él y Sara ya estaban en edad avanzada. La promesa fue dada, pero Abraham tuvo que esperar muchos años para que se cumpliera. Durante ese periodo de espera, Abraham y Sara enfrentaron dudas, incertidumbres, y en un momento de impaciencia, incluso intentaron ayudar a Dios, permitiendo que Abraham tuviera un hijo con Agar, la sierva de Sara. Sin embargo, el plan de Dios era perfecto, y en el momento adecuado, cumplió su promesa, y le dio a Abraham y Sara el hijo de la promesa, Isaac. Esta historia nos enseña que, aunque podamos sentirnos impacientes y ansiosos durante la espera, Dios nunca se olvida de sus promesas. El tiempo de espera no es un tiempo de abandono, sino un tiempo de preparación. Dios estaba preparando a Abraham para convertirse en el padre de una gran nación, y la espera era parte de ese proceso. Otro ejemplo de la prueba de la paciencia está en la vida de David. Fue ungido como rey de Israel siendo joven, pero no asumió el trono de inmediato. David tuvo que esperar muchos años y pasar por varias tribulaciones, incluida la persecución implacable del rey Saúl, antes de finalmente convertirse en rey de Israel. Durante ese tiempo de espera, David aprendió a confiar en Dios, a depender de Él en todas las situaciones y a desarrollar un corazón conforme al corazón de Dios. La paciencia que David desarrolló fue fundamental para su reinado y para su relación íntima con Dios. La espera nos enseña a confiar en Dios de manera más profunda. Cuando nos vemos forzados a esperar, aprendemos a depender completamente de Él. En nuestra humanidad, a menudo queremos controlar las circunstancias, forzar resultados y encontrar soluciones rápidas. Sin embargo, durante la prueba de la paciencia, Dios nos enseña que Él está en control y que sus caminos son más altos que los nuestros. La paciencia también revela lo que hay en nuestros corazones. Durante los periodos de espera, a menudo surgen sentimientos como frustración, miedo e incluso duda. Estos sentimientos no deben ser ignorados, sino vistos como oportunidades para el crecimiento espiritual. Es en esos momentos que Dios trabaja en nuestro interior, moldeándonos, refinándonos y preparándonos para lo que está por venir. El propio apóstol Pablo reconoció el valor de las pruebas en la formación del carácter cristiano. En Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, escribe:
nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter, y el carácter, esperanza. Además, la paciencia nos enseña a vivir en armonía con el tiempo de Dios. Mientras esperamos, debemos recordar que Dios ve el cuadro completo. Él sabe exactamente lo que necesitamos y el momento correcto en el que debemos recibir sus bendiciones. La espera no es una pausa sin sentido, es parte del plan divino. A veces, lo que parece ser un retraso es, en realidad, Dios protegiéndonos de algo para lo que aún no estamos preparados o preparándonos para algo mayor. La prueba de la paciencia también nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas. Incluso cuando todo parece estar detenido, podemos confiar en que Él está trabajando en segundo plano, preparando el camino para que sus promesas se cumplan en el tiempo perfecto. La paciencia requiere fe y confianza en Dios. Requiere que soltemos el control y permitamos que Él guíe nuestros pasos, incluso cuando no podemos ver todo el camino por delante. La Biblia nos anima a esperar en el Señor con paciencia y confianza. En Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Este versículo nos recuerda que, mientras esperamos en Dios, Él nos fortalece y nos prepara para lo que está por venir. Nuestra paciencia no es en vano, pues en el momento adecuado, Dios cumplirá sus promesas y nos llevará al destino que ha planeado para nosotros. Por lo tanto, si te encuentras en un periodo de espera, pregúntate: ¿qué me está enseñando Dios en este momento? Recuerda que la paciencia es una señal de que Dios está trabajando en tu vida, moldeándote y preparándote para las bendiciones que están por venir. No te desanimes durante la espera. Dios nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento justo, y cuando actúe, verás que todo fue parte de un plan perfecto. Antes de ir al segundo signo, me gustaría invitarte a conocer nuestro devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Si deseas superar las barreras que impiden una rutina de oración constante, este devocional te ayudará a desarrollar una práctica diaria de oración que funcione. Con él, encontrarás fuerza y disciplina para llevar una vida de oración organizada y significativa, además de experimentar una verdadera cercanía con Dios. Y más aún, al interceder por áreas esenciales de tu vida, como la familia, las relaciones y el trabajo, verás una transformación real, trayendo equilibrio y propósito a cada día. Entonces, si quieres conocer y descargar el devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado de este video. Otra señal clara de que Dios te está probando es cuando permite que pases por tiempos de escasez. Estos periodos pueden manifestarse de diversas maneras: falta de recursos financieros, ausencia de oportunidades, crisis en el trabajo, problemas familiares o incluso un vacío espiritual. Estos momentos de necesidad no son accidentes, sino oportunidades que Dios usa para probar y fortalecer tu fe. En la Biblia, vemos que Dios frecuentemente permite que sus hijos experimenten la escasez para que puedan aprender a depender completamente de Él y no de sus propias habilidades. Es importante entender que la fe verdadera se prueba en tiempos de dificultad. Cuando todo va bien y tienes todas tus necesidades cubiertas, confiar en Dios puede parecer sencillo. Pero, ¿y cuando los recursos se agotan, las puertas se cierran y las respuestas no llegan? Es en esos momentos cuando Dios nos prueba, queriendo ver si, incluso en la escasez, seguimos creyendo que Él es nuestro proveedor. Un ejemplo poderoso de fe en tiempos de escasez es la historia de la viuda de Sarepta. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, se nos presenta a esta mujer que estaba al borde de la muerte debido a la gran hambruna que asolaba la tierra.
Tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite, suficientes para preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Sin embargo, Dios envía al profeta Elías a ella con una instrucción desafiante. Primero, debía preparar un pan para Elías con los pocos ingredientes que tenía. Para la viuda, esa era una decisión difícil. Dar lo poco que tenía para alimentar al profeta significaba sacrificar lo que podría ser la última comida para ella y su hijo. No obstante, eligió obedecer y confiar en la palabra de Dios, incluso en su extrema necesidad. La fe de esta mujer fue recompensada. Como Elías había profetizado, la harina de la tinaja y el aceite de la vasija no se agotaron durante toda la hambruna. Dios sustentó a la viuda y a su familia a través de un milagro. Esta historia nos enseña que cuando somos fieles y confiamos en Dios, incluso en tiempos de escasez, Él nos proveerá de manera sobrenatural. Lo que parece ser el final, muchas veces, es el comienzo de un milagro, cuando ponemos nuestra fe en acción. Esta prueba también está presente en la vida de los israelitas durante su jornada por el desierto. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, pasaron por un periodo de 40 años en el desierto, donde muchas veces enfrentaron la falta de agua y alimento. En lugar de confiar en Dios para proveer, a menudo murmuraban y dudaban de sus promesas. Aún así, Dios, en su misericordia, les envió el maná del cielo para alimentarlos diariamente. Él estaba probando su fe, enseñándoles que dependían de Él para cada necesidad. En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, está escrito: Él los humilló, dejándolos pasar hambre, y luego los alimentó con maná, algo que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido, para mostrarles que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este periodo en el desierto fue una de las mayores pruebas de fe para el pueblo de Israel. Dios quería que entendieran que incluso en tiempos de escasez, su provisión es suficiente y confiable. Esta lección también se aplica a nosotros. Cuando Dios nos lleva por un desierto, está enseñándonos a depender completamente de Él, a confiar en que Él proveerá lo necesario, incluso cuando las circunstancias digan lo contrario. Otro ejemplo bíblico de fe, probada en tiempos de escasez, es el del apóstol Pablo. En sus cartas, Pablo habla con frecuencia de sus momentos de necesidad y abundancia. En Filipenses capítulo 4, versículos del 12 al 13, dice: Sé lo que es pasar necesidad y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de vivir en toda y cualquier situación, bien alimentado o con hambre, teniendo mucho o pasando necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo reconocía que su fe no dependía de las circunstancias externas, sino de Dios, que era su fuente de fuerza y sustento, independientemente de la situación. La prueba de fe en tiempos de escasez nos enseña que no debemos poner nuestra confianza en cosas materiales, sino en Dios, quien es el dueño de todo y provee según sus riquezas en gloria. Muchas veces, Dios permite que pasemos por momentos de carencia para mostrarnos que Él es el verdadero proveedor. Cuando nos vemos obligados a confiar en Él y no en nuestros propios recursos, nuestra fe crece y comenzamos a comprender que nuestras limitaciones no son un obstáculo para Dios. En tiempos de escasez, podemos sentir la tentación de dudar de Dios y cuestionar su bondad. Podemos preguntarnos: si Dios es bueno, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero es importante recordar que las pruebas de Dios son oportunidades para crecer. Así como un músculo necesita ejercitarse para fortalecerse, nuestra fe necesita ser probada para desarrollarse. Dios no nos deja pasar por estas pruebas sin un propósito. Cada momento de escasez que enfrentamos puede llevarnos a una confianza más profunda en Él. Es en estos momentos cuando aprendemos a orar con más fervor, a buscar el rostro de Dios con más sinceridad y a depender de Él en cada detalle de nuestra vida.
La escasez nos enseña que Dios es la fuente de todo lo que necesitamos. Él puede proveer de maneras que ni siquiera imaginamos. Al observar las Escrituras, vemos que Dios tiene un historial de provisión sobrenatural. Envió maná del cielo, multiplicó panes y peces, transformó agua en vino e hizo brotar agua de una roca en el desierto. Por lo tanto, si estás pasando por un periodo de escasez, recuerda que esto puede ser una señal de que Dios está probando tu fe. Él quiere ver si, incluso frente a la falta, sigues confiando en que Él es tu proveedor. No te desesperes, sino ve estos momentos como una oportunidad para fortalecer tu fe y crecer en tu caminar con Dios. Recuerda las palabras de Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios siempre está en control, incluso cuando parece que todo a nuestro alrededor está derrumbándose. Él tiene el poder de transformar la escasez en abundancia, de hacer que lo imposible suceda y de suplir todas nuestras necesidades de maneras que nunca podríamos imaginar. Pero también usa estos momentos para moldearnos, para enseñarnos a confiar más en Él y para prepararnos para la siguiente fase de nuestra vida. Recuerda, los tiempos de escasez son temporales, pero las lecciones de fe que aprendes durante esas pruebas durarán para siempre. Sigue confiando, sigue creyendo, y en el momento adecuado, Dios traerá la provisión que necesitas. El tercer signo de que Dios te está probando es cuando Él te pide que obedezcas en situaciones difíciles, cuando la obediencia parece ir en contra de todo lo que te gustaría hacer, o incluso de lo que parece racional. Este tipo de prueba desafía nuestro sentido de control y exige que entreguemos completamente nuestra voluntad a Dios, incluso si eso significa renunciar a algo que amamos o deseamos. La obediencia es una de las áreas más desafiantes de la vida cristiana, porque exige confianza total en Dios. Muchas veces, Dios nos llama a tomar decisiones que parecen absurdas a nuestros ojos humanos o que desafían nuestra lógica. Sin embargo, es precisamente en esas situaciones donde Él nos pone a prueba, queriendo ver hasta qué punto estamos dispuestos a seguirle, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Él quiere saber si estamos dispuestos a sacrificar nuestro confort, nuestros deseos e incluso nuestros sueños por algo más grande, su voluntad. Uno de los ejemplos más poderosos de obediencia en una situación difícil es la historia de Abraham e Isaac. Dios había prometido a Abraham que sería padre de muchas naciones, y finalmente, después de años de espera, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Sin embargo, Dios puso a prueba a Abraham de una manera que parecía incomprensible. Le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el mismo hijo que Dios había prometido y dado. Esto parecía una prueba imposible. ¿Cómo podría Abraham sacrificar a quien representaba la misma promesa de Dios? Abraham, en un acto de obediencia y fe extraordinarios, decidió seguir la orden de Dios. Caminó con Isaac hasta el monte Moriah, preparado para obedecer la instrucción divina, aunque eso significara perder lo que más amaba. En el momento en que estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios intervino y proporcionó un carnero para el sacrificio, salvando la vida del hijo de Abraham. En Génesis, capítulo 22, versículo 12, Dios dice: «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ya sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo». Ese momento fue crucial para la fe de Abraham y para su relación con Dios. Probó que estaba dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando eso exigía el sacrificio máximo. Y Dios, a su vez, recompensó su obediencia, renovando sus promesas y bendiciendo a Abraham abundantemente. La historia de Abraham nos enseña que,
incluso cuando la obediencia parece imposible o nos lleva a lugares de dolor e incertidumbre, Dios siempre tiene un propósito mayor detrás de sus instrucciones. Otro ejemplo de obediencia en medio de decisiones difíciles es la historia de Jonás. Dios llamó a Jonás a predicar arrepentimiento al pueblo de Nínive, una ciudad conocida por su maldad y corrupción. En lugar de obedecer, Jonás huyó, embarcándose en un barco hacia Tarsis, en la dirección opuesta. Sabía que Nínive era una ciudad hostil y temía lo que podría suceder si iba allí. Sin embargo, Dios tenía un plan para Nínive, y parte de ese plan incluía la obediencia de Jonás. Después de ser lanzado al mar y pasar 3 días en el vientre de un gran pez, Jonás finalmente obedeció a Dios y fue a predicar el mensaje de arrepentimiento a Nínive. Sorprendentemente, toda la ciudad se arrepintió de sus pecados y se volvió a Dios. La obediencia de Jonás, aunque al principio fue reacia, resultó en la salvación de miles de personas. Esto nos enseña que Dios nos llama a obedecer no por capricho, sino porque Él tiene un propósito mayor que muchas veces no podemos ver de inmediato. Además, la obediencia de Jesús es el ejemplo máximo de cómo Dios nos llama a tomar decisiones difíciles. La noche en que fue traicionado, Jesús oró en el jardín de Getsemaní, sabiendo que estaba a punto de enfrentar la cruz. Conocía el dolor físico, emocional y espiritual que estaba por venir, y en su humanidad, Jesús clamó: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Mateo capítulo 26, versículo 39. Esta fue la decisión de obediencia más grande en la historia de la humanidad. Jesús eligió someterse a la voluntad del Padre, aun sabiendo que esto lo llevaría al sacrificio más doloroso de todos. La obediencia de Jesús nos recuerda que Dios, a veces, nos llama a caminar por caminos difíciles, pero esos caminos siempre tienen un propósito redentor. En el caso de Jesús, su obediencia trajo salvación para toda la humanidad. Nos enseña que, aunque la obediencia cueste, Dios es fiel para usar nuestros sacrificios para un propósito mayor. En tu vida, tal vez estés enfrentando una decisión que parece difícil de obedecer. Tal vez Dios te esté pidiendo que hagas algo que desafía tu lógica, tu comodidad o incluso tus planes personales. Puede ser que te esté llamando a dejar un trabajo, a mudarte de ciudad, a perdonar a alguien que te ha lastimado profundamente o incluso a renunciar a algo que valoras. Estas son decisiones que ponen a prueba nuestra confianza en Dios y nuestra disposición para seguir su voluntad, incluso cuando no entendemos todos los detalles. La obediencia no siempre es fácil y a menudo implica una lucha interna. Hay momentos en que nuestra carne se resiste y quiere tomar otro camino, pero es precisamente en esos momentos cuando Dios está probando nuestro corazón. Él quiere saber hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en Él y a seguir sus caminos, incluso cuando esos caminos son difíciles. El apóstol Pablo también nos da un ejemplo de obediencia en medio de decisiones difíciles. En Hechos capítulo 20, Pablo se sintió compelido por el Espíritu Santo a ir a Jerusalén, sabiendo que lo esperaban prisiones y dificultades. Aún así, declaró: pero de ninguna manera considero mi vida valiosa para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos, capítulo 20, versículo 24. La obediencia de Pablo se basaba en su fe de que, independientemente de las dificultades que enfrentaría, la misión que Dios le había dado era más importante que su propio confort o seguridad. Obedecer a Dios en decisiones difíciles puede ser una de las mayores pruebas de fe que enfrentamos, pero también es una de las maneras más poderosas de demostrar nuestra confianza en su plan. Dios no nos pide que entendamos cada detalle de su voluntad, pero nos pide que confiemos en Él y obedezcamos, incluso cuando la obediencia parece costosa. Y como vimos en la vida de Abraham, Jonás, Jesús y Pablo,
La obediencia a Dios nunca es en vano. Al final, siempre nos conduce a un propósito mayor y a una bendición que solo Dios puede proporcionar. Por lo tanto, si hoy te encuentras frente a una decisión difícil, sabe que esto puede ser una señal de que Dios está probando tu obediencia. Él te está llamando a confiar en Él de manera más profunda y a seguir sus caminos, incluso cuando esos caminos parezcan desafiantes. Recuerda que, detrás de cada prueba de obediencia, hay un propósito mayor que Dios desea realizar en tu vida. La cuarta señal de que Dios te está probando es cuando enfrentas tentaciones que desafían directamente tu carácter y tus principios. Aunque Dios no es el autor de la tentación, como la Biblia deja claro en Santiago capítulo 1 versículo 13, cuando alguien sea tentado, no debe decir, estoy siendo tentado por Dios, pues Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Él permite que pasemos por situaciones donde nuestro carácter es probado a través de la tentación. Estos momentos sirven como una prueba para revelar si estamos dispuestos a mantenernos firmes en los caminos de Dios o si sucumbiremos a la presión. La tentación, en la vida de un cristiano, es una prueba inevitable. Todos enfrentamos tentaciones de varias formas, ya sea en áreas de moralidad, honestidad, integridad o fe. Y lo que hace que la tentación sea una prueba tan significativa es que expone lo que realmente está en nuestros corazones. Cuando estamos solos, lejos de los ojos de los demás, y enfrentamos la elección de ceder o resistir, es en ese momento que nuestra verdadera naturaleza se revela. Un ejemplo bíblico muy fuerte de prueba de carácter a través de la tentación es la historia de José, hijo de Jacob. José, siendo un joven fiel y temeroso de Dios, fue vendido como esclavo por sus hermanos y terminó sirviendo en la casa de Potifar, un oficial egipcio de alta posición. A pesar de ser un esclavo, José demostró una integridad ejemplar, y Dios lo bendijo, haciendo que ganara la confianza de Potifar. Sin embargo, José enfrentaría una prueba de carácter mucho más desafiante. La esposa de Potifar comenzó a codiciar a José y repetidamente intentó seducirlo. Ella quería que cometiera adulterio con ella, pero José, siendo fiel a Dios y a su Señor, rechazó sus avances. En Génesis capítulo 39, versículo 9, José responde a la propuesta de pecado diciendo, ¿cómo podría yo, entonces, cometer tal maldad y pecar contra Dios? Esta fue una demostración poderosa de cómo José puso su fidelidad a Dios por encima de cualquier deseo o tentación momentánea. Podría haber cedido, especialmente considerando su posición vulnerable como esclavo, pero eligió mantenerse firme en sus principios. Por su negativa a ceder a la tentación, José fue injustamente acusado por la esposa de Potifar y arrojado a la prisión. A primera vista, podría parecer que fue castigado por su fidelidad, pero en realidad, José estaba siendo preparado por Dios para algo mucho mayor. La integridad de José durante la prueba fue un factor decisivo para que más tarde fuera exaltado y se convirtiera en el segundo hombre más poderoso de Egipto. La tentación de José no fue solo una prueba de carácter, fue una prueba que lo preparó para el cumplimiento del plan de Dios en su vida. La historia de José nos enseña que la tentación no es solo una oportunidad para pecar, sino también una oportunidad para demostrar nuestra fidelidad a Dios. Muchas veces, la forma en que reaccionamos a la tentación determina cómo Dios podrá usarnos en su obra. Cuando elegimos obedecer a Dios, incluso en las situaciones más difíciles, Él es fiel para recompensarnos y llevarnos a nuevos niveles de propósito y realización. Otro ejemplo claro de tentación como prueba de carácter es el caso de David y Betsabé. David, que era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, enfrentó una tentación en un momento de vulnerabilidad. Vio a Betsabé bañándose y en lugar de resistir la tentación, cedió al deseo y cometió adulterio. Además, para encubrir su pecado, David orquestó la muerte del esposo de Betsabé
Urías. Este episodio en la vida de David nos muestra cómo incluso los más fieles pueden fallar cuando se enfrentan a la tentación. El pecado de David trajo grandes consecuencias, no solo para él, sino también para su familia y su reinado. Sin embargo, lo que hizo que David se destacara fue su arrepentimiento genuino, después de ser confrontado por el profeta Natán. En Salmos capítulo 51, vemos el clamor de David a Dios por perdón. Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva dentro de mí un espíritu estable. La historia de David nos enseña dos lecciones importantes. La primera es que todos somos susceptibles a la tentación y a la caída, independientemente de nuestra posición o fe. La segunda es que, incluso cuando caemos, Dios ofrece restauración para aquellos que se arrepienten de corazón. La tentación, cuando se enfrenta con debilidad, puede llevar a la caída, pero también puede ser una oportunidad para acercarnos a Dios y buscar su perdón y renovación. Además de los ejemplos de José y David, uno de los momentos más poderosos de tentación en la Biblia es la tentación de Jesús en el desierto. Justo después de ser bautizado y lleno del Espíritu Santo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días en ayuno y oración. Durante ese tiempo, el diablo vino a él para intentar desviarlo de su misión. Satanás presentó 3 tentaciones principales a Jesús: la de convertir piedras en pan, la de lanzarse desde lo alto del templo para probar su divinidad y la de adorar a Satanás a cambio de todos los reinos del mundo. En cada tentación, Jesús resistió al diablo usando la palabra de Dios. Se mantuvo firme en su misión y no cedió a la presión de buscar satisfacción inmediata o probar su identidad de manera equivocada. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús respondió a la primera tentación diciendo: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Su fidelidad en medio de la tentación mostró que estaba totalmente comprometido con la voluntad del Padre, y esa prueba fortaleció aún más su ministerio. La tentación de Jesús nos enseña que resistir la tentación es posible cuando estamos anclados en la palabra de Dios. Jesús fue tentado en todos los aspectos, tal como nosotros, pero Él no pecó. Esto nos da esperanza de que, con la ayuda de Dios y su palabra, también podemos vencer las tentaciones que enfrentamos. La tentación no es pecado en sí misma, ceder a ella lo es. Dios permite que enfrentemos tentaciones para enseñarnos a confiar en Él y a buscar su fuerza en lugar de apoyarnos en la nuestra. Es importante recordar que, cuando somos tentados, Dios siempre nos da una salida. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, está escrito: «Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común a todos, y Dios es fiel, no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Pero cuando sean tentados, Él les dará también una salida, para que puedan resistir». Esto significa que, por más fuerte que sea la tentación, Dios nunca nos dejará enfrentarlo solos. Él está con nosotros, ofreciéndonos la salida necesaria para resistir. Si estás enfrentando una tentación que parece demasiado grande para soportar, sabe que Dios está contigo. Él ve tu lucha, y esto puede ser una señal de que Él está probando tu carácter, queriendo ver si permanecerás fiel a Él, incluso en las situaciones más desafiantes. Recuerda que, como Jesús, puedes vencer la tentación con la ayuda de Dios y su palabra. El Espíritu Santo está a tu lado, fortaleciéndote para resistir y mantenerte firme en la fe. Antes de ir al último señal, me gustaría recordarte que si estás buscando una vida espiritual más fuerte y deseas acercarte aún más a Dios, mi devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios, fue creado especialmente para ti. Cada día trae una reflexión inspiradora y una oración poderosa para guiarte en un viaje de profunda transformación espiritual. A lo largo de estos 30 días,
aprenderás a desarrollar una rutina de oración constante, encontrar paz en medio de las preocupaciones y discernir la voluntad de Dios para tu vida. Este devocional es una herramienta práctica que te ayudará a construir una relación más íntima con el Señor y a experimentar el poder de la oración en tu vida diaria. Así que haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado de este video y descarga nuestro devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. La quinta señal de que Dios te está probando es cuando enfrentas un periodo de soledad. Estos momentos de aislamiento, donde parece que todos se han alejado o que las circunstancias te han dejado solo, pueden ser una prueba profunda de tu fe. Es en los momentos de soledad que Dios a menudo habla más claramente y pone a prueba tu confianza en Él, buscando ver si dependes de su presencia por encima de todo. La soledad es una de las experiencias humanas más universales y al mismo tiempo una de las más desafiantes. Puede surgir de diferentes formas: la ausencia de amigos o familiares, un aislamiento emocional o incluso un sentimiento de desconexión con Dios. Para muchos, la soledad se ve como algo a evitar, una señal de debilidad o abandono. Sin embargo, en la Biblia vemos que Dios a menudo usa la soledad como una herramienta para moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. Uno de los ejemplos más claros de prueba en medio de la soledad en la Biblia es la experiencia de Jesús en el desierto. Justo después de ser bautizado y recibir la confirmación de su identidad como Hijo de Dios, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Durante ese tiempo, Jesús estaba completamente solo. No había multitudes para apoyarlo, ni discípulos para acompañarlo. Enfrentó ese periodo de aislamiento total, donde fue tentado por el diablo y tuvo que depender completamente de su relación con el Padre. Este tiempo en el desierto fue una prueba crucial para Jesús. Él se estaba preparando para el ministerio público que transformaría al mundo, y el desierto sirvió como un campo de entrenamiento espiritual. Allí, sin distracciones, pudo centrarse en su misión y fortalecer su fe. En Mateo capítulo 4, versículo 1, leemos que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La soledad, en este contexto, no fue un abandono, sino una oportunidad para que Jesús se conectara más profundamente con el propósito de Dios. La historia de Jesús en el desierto nos enseña que, muchas veces, Dios permite que pasemos por periodos de soledad para fortalecer nuestra fe. Esos momentos nos obligan a depender completamente de Él, sin el apoyo de las personas o las circunstancias que nos rodean. En el desierto de la soledad, no hay distracciones que puedan desviar nuestro enfoque de Dios. El desierto se convierte en un lugar de preparación, donde somos moldeados para la siguiente fase de nuestra jornada espiritual. Otro ejemplo de la soledad como prueba de fe es el del profeta Elías. En Primera Reyes capítulo 19, después de una victoria monumental contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías se encontró en un momento de profunda soledad y desesperación. Había enfrentado grandes desafíos en nombre de Dios, pero cuando la reina Jezabel amenazó su vida, huyó al desierto, temiendo por su vida y sintiéndose completamente solo. En medio de su huida, Elías clamó a Dios y dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Primera Reyes capítulo 19, versículo 4. Sin embargo, fue en ese momento de soledad que Dios habló con Elías de manera más íntima y poderosa. Dios envió un ángel para alimentarlo y fortalecerlo. Y luego, en una cueva en el monte Horeb, el Señor se reveló a Elías en un suave susurro. Este episodio nos muestra que, incluso en nuestros momentos más solitarios y desesperantes, Dios está presente, susurrando su verdad en nuestros corazones. No nos abandona, al contrario, usa la soledad para atraernos más cerca de Él. La experiencia de Elías
Nos enseña que la soledad no es una señal de fracaso o abandono, sino que puede ser una oportunidad para experimentar la cercanía de Dios de maneras que no son posibles en medio del caos de la vida cotidiana. Dios permitió que Elías pasara por ese periodo de soledad para restaurar su fe y renovar su misión. A veces, la soledad es el lugar donde encontramos a Dios de manera más profunda, donde somos renovados y capacitados para continuar nuestra jornada. Otro gran ejemplo bíblico de la soledad como prueba de fe es el caso de Job. Job era un hombre justo y fiel a Dios, pero fue severamente probado. Perdió a su familia, sus posesiones y su salud, y además, sus amigos e incluso su esposa cuestionaron su fidelidad a Dios. Job se encontró completamente solo en su dolor y sufrimiento, sin respuestas ni consuelo. Sin embargo, en medio de esa soledad y desesperación, Job continuó clamando a Dios. En Job, capítulo 13, versículo 15, él declara: «Aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé mis caminos delante de él». La historia de Job nos muestra que, incluso cuando estamos en nuestros momentos más solitarios y dolorosos, Dios está presente. La soledad que Job experimentó fue una prueba de su fe, y al final, Dios restauró todo lo que había perdido. Dios no solo le devolvió sus posesiones, sino que también le dio una comprensión más profunda de su soberanía y bondad. La soledad, aunque dolorosa, es una herramienta que Dios usa para refinarnos. Nos enseña a depender completamente de su presencia, a confiar en Él cuando no tenemos a nadie más a quien recurrir. Es un lugar donde nuestra fe es purificada y nuestro carácter es moldeado a la imagen de Cristo. Otro aspecto de la soledad como prueba de fe es que muchas veces nos enseña a deleitarnos solo en la presencia de Dios. En un mundo donde estamos constantemente rodeados de distracciones y relaciones, puede ser fácil olvidar que Dios es nuestro verdadero refugio y compañero. La soledad nos recuerda que, al final, solo Él puede llenar el vacío dentro de nosotros. Así como el salmista declara en el Salmo capítulo 62, versículo 1, «Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación». Si estás enfrentando un periodo de soledad, puede ser que Dios esté usando ese tiempo para probar tu fe. Él te está llamando a confiar en Él de una manera más profunda, a apoyarte en su presencia como tu único sustento. La soledad puede parecer aterradora, pero también puede ser el lugar donde Dios te habla más claramente, donde susurra sus promesas en tu corazón y renueva tus fuerzas. Muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por momentos de soledad antes de ser usados de manera extraordinaria. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado para liberar al pueblo de Israel. David pasó años huyendo de Saúl, escondido en cuevas, antes de convertirse en el rey de Israel. Incluso el apóstol Pablo pasó años en aislamiento antes de comenzar su ministerio misionero. La soledad en cada uno de estos casos fue un tiempo de preparación, un periodo donde Dios trabajó profundamente en sus corazones para prepararlos para lo que estaba por venir. Por lo tanto, si estás en un periodo de soledad, no te desanimes. Dios puede estar probándote, pero también te está moldeando. Usa este tiempo para acercarte a Él, para escuchar su voz y para fortalecer tu fe. La soledad puede ser un desierto, pero también es el lugar donde Dios revela su presencia de manera poderosa. Recuerda, incluso en el silencio y la soledad, Dios está contigo, obrando en tu vida y preparándote para lo que Él tiene reservado. Ahora que conoces las señales que Dios usa para probar tu fe, recuerda, cada prueba, por más desafiante que parezca, tiene un propósito mayor. Dios no nos prueba para destruirnos, sino para fortalecernos, moldearnos y prepararnos para los planes que Él tiene para nuestras vidas. Así como Abraham fue probado en su obediencia, José fue probado en su carácter, y Jesús pasó por el desierto en soledad.
Sabe que esos momentos de dificultad pueden ser los momentos en que Dios está más cerca de ti, obrando detrás de escena en tu vida. Estas pruebas revelan la profundidad de nuestra confianza en Dios. Nos enseñan a esperar pacientemente sus promesas, a mantenernos firmes en tiempos de escasez, a obedecer cuando las decisiones son difíciles, a resistir las tentaciones y a encontrar paz y propósito, incluso en la soledad. Lo que estás enfrentando hoy puede ser una prueba, pero también es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarte aún más a Dios. Como Santiago, capítulo 1, versículo 12, nos enseña: dichoso el que soporta la prueba con paciencia, porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Mantén esta promesa viva en tu corazón. Las pruebas no son el fin, sino el inicio de algo mayor que Dios está preparando para ti. Sigue firme, confiando en que Dios es fiel para cumplir sus promesas y que Él está contigo en cada momento, incluso en los más difíciles. Que puedas encontrar fortaleza, paz y esperanza en medio de tus pruebas, sabiendo que son una parte importante de tu crecimiento espiritual. Confía en Él y en el momento adecuado verás los frutos de esa prueba en tu vida. Si deseas fortalecer tu conexión con Dios y experimentar su presencia de manera más intensa, descarga ahora mismo mi devocional digital 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará en un viaje de oración que traerá paz, claridad y una sensación aún mayor de la presencia de Dios en tu día a día. Permite que estos 30 días transformen la forma en que te acercas a Dios, especialmente en los momentos de soledad. Haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo el devocional digital. Espero sinceramente que te haya gustado este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitando escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usarte para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios.